Todo aquel que crea en el Señor del cielo jamás quedará confundido, ni será avergonzado, porque para Dios no existe diferencia entre un judío y el resto de las gentes, pues Él mismo es el Señor de todos, y es piadoso para con todos los que lo buscan, así como todo aquel que prefiera el nombre del Señor se salvará. ¿Cómo piensan encontrar a aquel en el que no han creído? ¿Y cómo creerán entonces en aquel de quien no han querido escuchar absolutamente nada? ¿Y cómo escucharán si no existe quien les hable de él? ¿Y cómo conocerán acerca de él si nadie les ha enseñado? ¿Cómo están, queridos televidentes? Muy buenas tardes. Una vez más, muchísimas gracias por sintonizarnos. Una pequeña falla con la conexión de Justin, pero ya estamos aquí sirviéndoles con muchísimo gusto en su programa, ya un programa deseado por miles, titulado La Biblia, la evidencia extraterrestre innegable. Soy su servidor, José J. Valderrábano. Espero que se hayan dado el tiempo, queridos televidentes, porque tuvieron tiempo y de sobra, para haber corroborado todas las referencias, las citas que les hemos aportado en la semana pasada. Recuerden ustedes que el haberlo hecho les da la certeza, la fe de que lo que aquí decimos es totalmente cierto. Queridos televidentes, no me queda duda de que hoy quienes tienen hijos, después de esa ardua búsqueda por darles aquel juguete o regalo que tanto ellos deseaban, disfrutaron ver sus rostros sorprendidos y felices por lo que les dejaron los Reyes Magos. Pero como lo hemos venido haciendo, queridos televidentes, vamos a darles a ustedes la satisfacción de saber qué significa esta fecha. Y a petición de varios de ustedes que nos han pedido aclarar este punto, con gusto les informo que los Reyes Magos es el nombre que por tradición, repito, por tradición, se le asigna al suceso descrito en el Nuevo Testamento, cuando a la llegada de Jesús el Cristo a la tierra, y permítanme, voy a hacer así, 3, entre comillas, hombres lo visitaron para rendirle los honores que le correspondían y hacer entrega de obsequios dignos de un rey, como lo son el oro, el incienso y la mirra. Pero es muy importante, queridos televidentes, aclarar que la Biblia no hace ninguna referencia a que los hombres que visitaron a Jesús eran reyes. No se encuentra ningún texto alusivo a esto. Pues empecemos como lo hemos venido haciendo, queridos televidentes, razonando. ¿Se imaginan ustedes a un rey inclinándose y haciendo honores a otro rey? Esto solamente se da con el papado, que un rey se arrodilla ante otro rey. Aquí la pregunta es, bueno, entonces, ¿cuál es el rey? ¿Se acuerdan ustedes? Bien, entonces, prestemos atención. Un rey arrodillado ante otro, esto solo sucede cuando un jerarca es vencido. Mas, estos hombres lo respetaron, lo honraron. Además de que un rey, cuando viaja,
queridos televidentes, lo hace solo. Agarra su maleta, agarra su mochila y se va en su burro, en su camello, en su caballo, en su jirafa. Creo que ahí sí sería conveniente, queridos hermanos, prestar un poquito de atención, porque una vez más esto se fabricó, pero de la cabeza solamente de un orate, y nos vamos a dar cuenta por qué. Un rey jamás viaja solo, siempre va acompañado por su comitiva de siervos y asistentes. Y si eran 3, ¿sí se imaginan ustedes cuánta gente los acompañaba? Entonces, reyes no eran. Tampoco está escrito que fueran magos, porque si ustedes ya corroboraron la ley, recordarán que muchos dicen, es que mi Biblia sí dice que eran unos magos. Sin embargo, y solo en vía de ilustración, queridos televidentes, les quisiera aportar que los manuscritos originales en griego los describen simplemente como unos hombres sabios. Repito, los textos antiguos se refieren a estos 3 como 3 hombres sabios, ni reyes ni magos. Y esto es tan cierto que no debemos olvidar, queridos televidentes, que la ley del Altísimo respecto a los magos dice así. Éxodo capítulo 22, versículo 18. A la hechicera o hechicero, sinónimo de mago, no dejarán que vivan. Levítico capítulo 20, versículo 6. A la persona que consulte a encantadores, curanderos, hechiceros, mediums, magos o adivinos, para prostituirse con ellos, yo les juro que pondré mi rostro contra esa persona y la cortaré de entre su pueblo. Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al 13. No se encuentre en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija o a su prójimo por el fuego, ni tampoco practicantes de adivinaciones, ni supersticiosos, ni mediums, ni hechiceros, ni quien haga encantamientos, ni quien pregunte a los hechiceros o a los magos, ni quien pregunte a los muertos, porque el Altísimo aborrece a cualquiera que hace estas cosas. Sé perfecto con tu Señor. También es importante remarcar, queridos hermanos, que en ningún versículo del Nuevo Testamento están escritos los nombres Melchor, Gaspar y Baltasar. Mucho menos hay evidencia de que hayan sido 3 los que le visitaron. Esto quizás se deduzca, fíjese bien, esto quizá se deduzca porque fueron 3 los obsequios que sobresalen en las Escrituras: oro, incienso y mirra. Pero, queridos hermanos, no se confirma con exactitud el número de las personas que le visitaron, como también es incierto su lugar de origen, pues solo se sabe, por lo que dice la Escritura, que procedían de Oriente. Y antes de continuar, quisiera yo que me permitieran, queridos hermanos, muchos de ustedes
cuando nos han hecho el favor ya de bajar la ley, nos preguntan, oye, pero ¿por qué tiene uno que matar a los hechiceros, a los tarotistas, a los parapsicólogos, a los médiums? Es muy sencillo, porque la fe, repito, porque la fe que usted le debe al Altísimo, se le está usted dando a un charlatán. Ahora usted se va a preguntar, ¿pero por qué le llamas charlatán? Dígame si no es estúpido que los magos y que los que hacen las limpias, etcétera, tengan atestada su pared de San Judas, de la Virgen de Guadalupe, de la Virgen del Perpetuo Socorro. Dígame si no es estúpido. ¿Cómo yo quiero que me ayude un tipo o una tipa que necesita ayuda? Por favor. Así es que, queridos hermanos, esto solamente es como un anexo al por qué el Señor dice que todos los hechiceros, los magos, los fuerza de universo, todo eso es charlatanería. Venga con nosotros, porque nosotros sí sabemos. ¿Me da su nombre, por favor? Correcto. ¿Me da su domicilio? ¿Qué comió el día de hoy? Bien. Usted anda con una tal Rosa, la engaña con su marido. Oiga, ¿de verdad usted cree que estos estúpidos le están diciendo a usted la verdad? Lo están invitando para que cuando usted llegue a ellos le quiten su dinero. Nunca olvide, querido hermano, nunca, todo lo que de Dios procede es gratis. Todo lo que nos da el bendito es gratis, aun y cuando somos pecadores, aun y cuando faltamos ante Él. No nos deja sin nuestro pan, no nos deja sin nuestro par de calzado, no nos deja sin nuestro sustento. Así es que, queridos hermanos, ¿por qué me apasiono cuando hablo de estas cosas? Porque el que está esperando que usted le dé su confianza está aquí arriba. A ver, ¿cuándo razonamos y nos damos cuenta que no hay, ni ha habido, ni habrá otro como Él? Así es que no sería sano que cuando la angustia nos llega al cuello, acudimos al Señor, y cuando queremos dinero, queremos el amarre, para amarrar al esposo. Oiga, querido televidente, ¿sabía usted que le piden inclusive toalla sanitaria ya menstruada para hacer el amarre? ¿De verdad usted cree que el poder de Dios necesite de una, ¿cómo se llaman las de los caballos? De una herradura, que necesite de un poquito de alfalfa para el caballito de tal o cual santo? ¿O que el Señor, para que le devuelva al ser amado, requiera de una toalla sanitaria con menstruación? ¿O que el Señor requiera de la foto de tal o cual gente? Creo, queridos hermanos, que este es un motivo más para que ustedes se den cuenta por qué está furioso. ¿Por qué somos insoportables ante el bendito? Todo eso hacemos, todo eso hacemos. Y los que digan, no, yo ya no lo hago, bendito entonces usted, querido hermano. Y yo también quisiera decirles, permítanme llamarlos así, pero
yo se los digo de corazón. Si ustedes se sienten mejor que les diga, queridos televidentes, lo voy a hacer. Ya saben, nomás me escriben y lo hago con gusto. Pero el maestro nos dijo, todos ustedes son hermanos. Yo por eso lo hago. Pero decirle a usted hermano y tenderle la mano para decirle que se caiga usted con su ofrenda o con su diezmo, no. Por ese lado quédense tranquilos. Así es que es muy importante por todo esto que todo lo sucedido en estos días desde hace 3 semanas, queridos hermanos televidentes, no es más que una tradición vana. Acuérdense que vano quiere decir vacío. Pero ¿saben ustedes qué es todavía lo peor de todo esto? Que como padres, ustedes, nosotros, todos, le hemos entrado a este jueguito estúpido. No, nosotros somos cristianos. Sí, somos cristianos. No queremos nada de los católicos. ¿Y por qué está usted regalando juguetes? Queremos una explicación. ¿Por qué los cristianos también llegan con los Reyes Magos? Si esta es una tradición católica, ¿qué pasó? ¿Ya vieron cómo es lo mismo? Es la misma gata, nada más que con la cola de fuera. Miren ustedes, este jueguito de los Reyes Magos nos ha permitido convertirnos en una bola de haraganes fantasiosos e irresponsables. Hijito, ven, mijo, mira, ¿ya viste esas 3 estrellas? Son los 3 Reyes Magos. Oiga, ¿no es mejor que le diga que es el cinturón de Orión? ¿No se sentiría usted más satisfecho que quizás su hijo le empiecen a interesar las cosas del Santísimo? No, no. El cinturón de Orión son los 3 Reyes Magos. ¿Sí? O bien somos una bola de irresponsables cuando, y esto es clásico, llegamos al supermercado y nos dicen nuestros niños, papi, ¿me compras este juguete? Deja eso. ¿Por qué? Porque les gritamos, para que la gente vea qué chamaco tan necio. Deja eso, ya tienes uno allá en la casa. ¿Y sabe por qué lo hacemos? Para que la gente diga, ay, mira, pobre hombre, este pinche escuincle quiere un juguete y ya tiene el mismo en su casa. Ay, malvado chamaco. Fíjese bien, Papi, tú me prometiste que si sacaba buenas calificaciones me comprabas un juguete. Cuando nosotros ya no vemos salida, o vemos el llanto o el sufrimiento de ellos, ¿sabe con qué asquerosidad le salimos? Sea febrero, abril o mayo, le decimos, ¡ay, hijo! Acuérdate que ya vienen los Reyes Magos. Pero te tienes que portar muy bien, te tienes que lavar las manos, tienes que atender a mamá y a papá en lo que te pidan que hagas, tienes que sacar muy buenas calificaciones, tienes que atender a tus profesores. Oiga, ya, no sea payaso. Su nene solo le está pidiendo un juguete, uno, y usted le está haciendo una lista de condiciones para regalarle el juguete. Pero luego habemos otros más cínicos, que si el niño, no obstante que ya cumplió,
como ya no tenemos, porque ya nos los chupamos, ya nos tragamos todo el dinero, cuando llegan los Reyes Magos, lo de siempre, pelotas, juego de boliche, caballito. Oye, papi, a mí no me trajeron. Ay, hijo, es que ya estaban muy gastados. ¡Qué chistoso! Es que los Reyes Magos se lo gastaron en chupe, hijo, en invitar a gorrones. Eso hicieron los Reyes Magos. Hijo. Por eso, mira, ya no te tocó. Queridos hermanos, si usted el próximo año va a seguir jugando este juego estúpido, allá usted. Que Dios nos preste la vida para llegar al próximo año. Allá usted. Pero con todo respeto, esto que hacemos con nuestros hijos se le llama tomada de pelo, se le llama burla, y no sé cuántos más adeptos ustedes pudieran utilizar. Pero ¿saben qué? Hay que poner un fin a toda esta porquería. Si ustedes el día 5 por la noche invitaran a sus niños al centro, a los lugares donde están los juguetes, y le dijeran a su nene, ¿qué juguete te gusta, hijo? Fíjese bien, ¿qué juguete te gusta? Ay, pues un cochecito, porque ya no es nada más lo que salió en la tele, sino que el niño ya tiene más opciones. Me gusta papá, tómalo. Y los Reyes Magos no son cierto, hijo. Mira, ese señor, mira lo que le lleva a sus hijos. Entonces, papi, ¿no es cierto? No, hijo. Y yo te quiero ser honesto. En adelante, cuando yo tenga los recursos, sí, hijo, te voy a comprar tus juguetes. Porque te tengo un año respetándonos a tus mayores, a tus profesores. Te tengo estudiando, sacando buenas calificaciones, y que yo te condicione un juguete a cambio de 365 días bien comportado, no es justo, hijo. Ven, vamos, compra tu juguete. Yo pienso, querido hermano, que esto es más sano que el seguir usted con ese jueguito de que los Reyes Magos, porque ¿sabe qué? Usted dice que trabaja por sus hijos. Los niños cuando son pequeños lo que quieren son juguetes, quieren divertirse, quieren jugar, y que usted lo condicione a que le comprará el juguete que él quiere a cambio de buenas calificaciones, y usted sacaba buenas calificaciones, querido hermano. ¿Se imaginan si nuestros hijos nos dijeran, papá, cuando me des de tragar con dignidad, cuando me vistas con ropa de calidad, y cuando llegues por las noches a cobijarme con dulzura, con amor, con ternura y mucha suavidad, también haz tu cartita, y que sean los reyes los que me digan si ese beso que me pides te lo has ganado ya. De verdad, ellos cumplieron. Dentro de su capacidad, dentro de su esfuerzo, ellos cumplieron. La edad que ellos tienen, queridos televidentes, es acreedora a sus juguetes. ¿Y usted, querido hermano? Les damos de tragar frijoles, les damos de tragar basura, les damos, hay que comprar del jamón
Jamón de espaldilla vale 24 pesos. ¿Qué no sabe usted que la espaldilla lo hacen de la porquería, de la porquería, de la porquería del puerco? ¿Eso le da usted a sus hijos? ¡Ah, no! Pero cuando me saques buenas calificaciones, ¿verdad que somos ingratos como padres? ¿Injustos como amigos? Y también somos gachos como Reyes Magos, porque les llevamos lo que se nos pega la gana a nosotros, conforme a nuestra capacidad económica, no conforme a los deseos de ellos. Pero queridos hermanos, esta es la conciencia de cada uno de nosotros. Repito, es más sano llevar a nuestros nenes a caminar el 5 en la madrugada para que ellos vieran el sacrificio de los que les mienten a sus hijos por comprarles un juguete. Así es que sería conveniente que hiciéramos el más grande de nuestros esfuerzos para que actuáramos con honestidad. Yo creo que nuestros hijos nos recordarán como padres íntegros porque fuimos honestos con ellos, que el día de mañana ellos, por seguir la tradición, continúen con este sufrimiento, que no son los padres los que sufren, no, porque con comprarle pelotas y chicles y cacahuates ya le hicimos. Son los niños los que se dan cuenta que los Reyes Magos de sus amiguitos sí tuvieron para darles a ellos, y los Reyes Magos de ellos estaban fregados, ya no había, todo se acabó en la Navidad y el Año Nuevo. Si el Año Nuevo fuera para nosotros abril, y si la noche del 6 la conviviéramos con los niños, verán que no tendríamos carencias ni angustias. Pero bueno, obviamente el niño o la nena insisten en ocasiones a tal grado de desesperarnos y terminamos gritándoles, terminamos haciendo un espectáculo ante las personas que andan también en el supermercado, con tal de nosotros quitarnos ese compromiso de comprarle a nuestros niños. Queridos televidentes, perdón, de verdad, en nombre de quienes participamos en las redes, agradezco a todos aquellos que tienen la confianza para publicar información destacable, tanto histórica como actual, como es el caso de lo presentado recientemente en Facebook por Avi Aval, relacionado con la abducción a una nave extraterrestre vivida por el presidente de la República de Kalmukia, Kirsan Ilyumsinov, Kirsan Ilyumsinov, estando en el apartamento que ocupaba durante una visita a Moscú hace aproximadamente 10 años. Según su narración de los hechos, comenta que fue llevado a una luminosidad en donde de lo más relevante que le fue dicho es que no somos los únicos que vivimos en este planeta, entre otras cosas. No reproducimos el sonido, queridos hermanos, ya que el video está en inglés sin subtítulos, pero los invito a que ingresen al canal de YouTube JJ Valderrábano y ahí podrán con mucho gusto analizarlo. Asimismo agradezco a don Oscar Santa Ana por habernos hecho llegar lo que el pasado mes de junio de 2012 se dio a conocer como noticia en muchísimos medios de comunicación y prensa respecto, ¿qué creen?
De verdad, muchas gracias, don Oscar. Ya estábamos enterados, pero es correcto que se le den a usted sus créditos. El Banco del Vaticano es el segundo mayor accionista después de Giussiali, Ugo Beretta. ¿Se acuerdan de las armas? Pietro Beretta. Y si ustedes se preguntan, ¿cómo? ¿De dónde sacaría el Vaticano grandes cantidades de dinero para invertir en armamento? Pues una gran parte la generan el importe de las entradas que diariamente reciben los museos, el ingreso a las catacumbas, al mirador de la cúpula de la Basílica de San Pedro y a la compra de souvenirs de todos los visitantes y turistas. Y esto es tan cierto que hace unos días fue dada a conocer la noticia que desde el pasado 1 de enero ya no se aceptarán más pagos con tarjeta de crédito en el Vaticano, solo en efectivo. Para más información respecto a lo último, los invito a que también entren a nuestra página www.ultimaadvertencia.com, donde podrán encontrar a detalle la noticia en comento. Oigan, pero esto es descabellado, porque quiero que vean la noticia, consulten nuestra página en detalle. ¿Y qué creen? Que ni Mastercard ni Visa, nadie quiere ya tratar con el Vaticano porque no han cumplido con las normas de lavado de dinero. ¿Qué les parece? Ahora demos paso a conocer más de los preceptos ordenados por el Altísimo en su ley. Libro del Éxodo, capítulo 22, versículo del 7 al 9. Si alguno da a su prójimo a guardar dinero o alhajas, preste su atención, y es robada la casa de aquel hombre, si el ladrón se encuentra, pagará lo doble. Si el ladrón no es encontrado, el dueño será presentado a los jueces para ver si no ha metido su mano en la propiedad de su prójimo. Sobre todo asunto de fraude y sobre toda cosa perdida, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y al que los jueces condenen, pagará lo doble a su prójimo. Observen ustedes, queridos hermanos, cómo la ley no nada más nos dijo el ladrón que pague lo doble, no, también nos pone ejemplos varios, vamos a continuar, de cómo el Altísimo es justo. Éxodo 22, capítulo 22, perdón, versículo del 10 al 12. Si alguno dio a guardar a su prójimo cualquier animal, y éste muere o se lastima, o fue llevado sin verlo nadie, bastará jurar por el nombre del Señor entre ambos de que no metió la mano en la propiedad de su prójimo, y el dueño está obligado a aceptar, porque está jurando el otro en nombre del Santísimo, y el otro no pagará. Mas si le fue robado por descuido, pagará al dueño. Éxodo capítulo 22, versículo 14 al 15. Si alguno pidió prestado de su prójimo ganado o bestia, y sufre algún daño o muere, ausente su dueño, deberá pagarla. Si el dueño estaba presente, no lo pagará. Si este animal era alquilado, él únicamente
tiene derecho a cobrar el alquiler. Éxodo capítulo 22, versículo 16 al 17. Queridos hermanos, les ruego presten su atención porque nosotros no tenemos la menor idea de lo que una mujer violada sufre. Creemos que como no es de nuestra familia, ahí se va. No. Presten su atención porque esto es lo que dice el Santísimo acerca de los perros violadores. Si alguno engaña a una mujer virgen y duerme con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Si el padre de ella no quiere dársela, él de todos modos le proporcionará plata conforme al patrimonio que le corresponde a la mujer cuando es virgen. Mas si éste viola a la mujer y la echa, pagará con su vida, porque el haberle hecho esto a la mujer es como haberle arrebatado su propia vida. Al violador mátalo, dice el Santísimo. Y dice aquí, y sólo así quitarás ese mal de en medio de tu pueblo. Éxodo capítulo 22, versículo 18. A la hechicera o hechicero no dejarán que viva. Éxodo capítulo 22, versículo 19. Cualquiera que tenga relación sexual con animales morirá. Éxodo 22, versículo 20. El que adore a otros dioses que no sea solo a su Señor será muerto. Bien, queridos hermanos, continuamos entonces con el tema que dimos inicio la semana pasada, titulado La más breve y resumida historia de la Biblia. Y bueno, otra pregunta que nos hacemos: ¿qué antigüedad tienen los manuscritos? Bueno, referente a los del Antiguo Testamento, nadie lo sabe ni por aproximación. Y quien se atreva, queridos hermanos, a dar alguna fecha en el tiempo, les miente. En cuanto a los textos del Nuevo Testamento, aunque es probable que se den teorías de posibles fechas en que pudieron haber sido escritos, tal información, queridos hermanos, tampoco es precisa, sino meramente un cálculo. Pregunta: ¿y los demás libros no son sagrados? No, pero sí son importantes por su contenido histórico, como es el caso del libro de los Números, libro de los Reyes, libro de Crónicas. Y siendo estos históricos y docentes, queridos hermanos, no cabe emplear en ellos el término santo o sagrado. Pregunta: entonces, ¿quién o quiénes escribieron la Biblia? Al día de hoy han sido contados más de 100 autores, entre ellos Moisés, político y pastor; Josué, general militar; David, pastor, guerrero, poeta, rey y político; Salomón, rey y comerciante; Amós, pastor; Nehemías, copero del rey de Babilonia, escriba y constructor; Daniel, estadista y gobernador; Pedro, pescador; Lucas, médico; Mateo, cobrador de impuestos; Pablo, tejedor de tiendas;
un intelectual. Todos estos hombres, queridos hermanos, y muchos más fueron impulsados por ese deseo de dar a conocer a todos nosotros, a la humanidad, sus impresiones vividas, tanto individuales como las de todo el pueblo, al lado del Señor. Es por ello que ustedes ya se habrán dado cuenta, está escrita en, podríamos decirle, varios géneros literarios. Perdón. Asimismo, cabe enfatizar que todos los escritos se llevan a cabo en diferentes épocas y bajo distintas circunstancias. Por ejemplo, Jeremías escribe una parte estando en la cárcel y otra en Egipto. Juan de Patmos lo hizo en una isla desierta, ¿se acuerdan ustedes? Lucas durante sus viajes. Cuando se realizaba la escritura, no existía aprobación de esta por nadie. Por tanto, observen ustedes que no hay un proyecto editorial. Lo único que sí existe, y esto es importante, queridos hermanos, es la unidad. Y si la Biblia se produjo en un solo volumen, es porque el tema es uno mismo, es una unidad. Es por ello que no se debe admitir aquella división de Antiguo y Nuevo Testamento, porque de ahí se han agarrado ahora los grupos religiosos, sobre todo los de protesta, para decir, no, el Nuevo Testamento era para los antiguos. No, ahora es el Nuevo Testamento el que rige tu vida. Bien, y si el número uno, queridos hermanos, es indivisible, la palabra del único Dios con mayor razón. Esto quiere decir que el hecho de haber compilado varios libros en uno solo fue con el firme propósito de que se hiciera genuino y fuera único. Pregunta: ¿en qué idioma se escribió? Se sabe con certeza, queridos hermanos, que primeramente fue en hebreo, después en arameo y posteriormente en griego, aunque es importante recordar que las primeras letras hebreas se diseñaron tomando como referencia el alfabeto babilónico, cuyas figuras eran cuadradas. Igualmente, es bueno saber que el arameo no es sino una lengua hermana del hebreo, y aunque los textos griegos, como es el Nuevo Testamento, fueron escritos en el estilo koiné, con K, koiné, dialecto usado a partir de la muerte de Alejandro Magno en la cultura helénica, hoy en día la Biblia es el único libro que ha sido traducido a más de 2300 lenguas. Pregunta: ¿hace cuánto tiempo? Fíjese bien, queridos televidentes, los más de 10,000 manuscritos conocidos al día de hoy, más de 10,000. Los estudiosos estiman que fueron escritos durante un periodo de 1800 años y se calcula que fue entre el 1700 antes de Cristo y el 100 después de Cristo, toda vez que la edad de los que tuvieron acceso al maestro, pues todavía tuvieran ellos lucidez para que quedaran plasmadas las ideas y fueran muy claras. Pregunta: ¿por qué su importancia? Bueno, porque no solo es la historia de un pueblo, sino es la historia de la humanidad, a partir de que fue creado por Dios el primer hombre y le fue enseñada su ley, pasando por la resurrección y asunción a los cielos del Maestro, del Mesías Jesús el Cristo, hasta la revelación de cómo y cuán desastroso y terrible será el día del juicio, conocido como el fin de todos los tiempos. Incluso personajes como Johannes Kepler, Nicolás Copérnico, Isaac Newton,
y Galileo Galilei siempre, queridos hermanos, afirmaron, fíjese bien, que la naturaleza está sujeta a leyes divinas. ¿Qué quiere decir divino? Celestial, leyes celestiales, leyes de allá arriba. Pregunta, si es tan antigua la Biblia, ¿en qué fue escrita? Bueno, al principio fue en piedra, posteriormente en ostraca, que son tablas de barro cubiertas de cera, luego en papiros, cuyas hojuelas miden de 2 a 3 metros de altura, es muy estrecha, y esta es extraída de la caña de papiro, que como ya hemos comentado, son plantas hiperáceas originarias de Oriente. Mucho después fue escrita en vitela. Repito, vitela es aquella piel de carnero o ternera muy pulida, o sea, bien limpiada y adornada. Y por último, en pergaminos. Otra pregunta es, ¿cómo es que se sabe acerca de ella? Bueno, se conocen 3 etapas de transmisión, queridos hermanos, las cuales son: transmisión oral, cuando no se conocía la escritura; transmisión escrita, después de que en Mesopotamia, Egipto, Siria, Asia Menor y Creta, hacia el año 4000 antes de Cristo, se inventó la escritura. Cabe aclarar que la forma escrita era privilegio de una minoría, entre la cual solo había sacerdotes y escritores conocidos como escribas, por lo que, siendo la mayoría analfabeta, en este periodo de transmisión oral, en este periodo la transmisión oral subsiste. Incluso en nuestros días esto aún perdura, pero solo en algunos grupos muy aislados y marginados. Y por último, transmisión por medio de copias. Antiguamente, en distintos lugares y durante diversas épocas, todas las copias de cualquier escrito eran hechas a mano, no lo olvide, mismas que en consecuencia, tanto traducciones como transcripciones no quedaron libres de errores y de alteraciones, algunas accidentales, pero la mayoría intencionales. Pregunta, ¿por qué se distingue? Bueno, porque de manera por demás perversa, el hombre dividió los manuscritos en 2 partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y estamos seguros que del Antiguo Testamento su transmisión fue oral, mientras que del Nuevo Testamento, sin lugar a dudas, fue escrita. Además, las constituciones de todos los países y la Declaración de los Derechos del Hombre, todos contienen principios bíblicos. Pregunta, ¿existe algo que autentifique el texto? Sí. El material más importante que confirma como auténtico todo lo conocido hasta hoy es, en lo referente al Antiguo Testamento, lo amparan los manuscritos de Qumrán. Muchos lo conocen como Qumrán o rollos del Mar Muerto. Estos, queridos hermanos, fueron encontrados por el beduino Mohamed ad-Dif cuando buscaba una de sus ovejas extraviadas en las cuevas localizadas en la ribera de este mar en el año 1947. Este valiosísimo hallazgo cuenta con numerosos fragmentos de todos los libros, a excepción, fíjense bien, queridos hermanos, del libro de Esther. Estos fueron vendidos
por el beduino a un bazar y fueron recuperados por un arqueólogo de nombre Eleazar Sukenik Lipa, y fue hasta el 14 de mayo de 1948 cuando, al crearse el Estado de Israel, el arzobispo ortodoxo Ciro dio a conocer dicho hallazgo. En cuanto al Nuevo Testamento, ¿quiénes lo autentifican? Pues son los manuscritos encontrados en el pueblo de nombre Nag Hammadi, en Egipto, los que certifican dicha escritura, mismos que están publicados en lenguaje copto, entre los cuales el que más destaca es el Evangelio de Tomás. Asimismo, queridos hermanos, algo que también vuelve auténtica la Sagrada Escritura es el hecho de que todo el texto bíblico fue dividido en capítulos y versículos. ¿Por quién? Por Stephen Langton en el año 1206 y por Robert Estienne en 1551, siendo la llamada Biblia de Ginebra, publicada en 1560, la primera que incluyó capítulos y versículos, ya que se pudo comprobar que este sistema era muy útil para la memorización, localización y comparación de los pasajes bíblicos. Pregunta: ¿hay algunos datos de localización de algunos rollos? Claro que sí. Cueva número 1, alrededor de 200 fragmentos y unos cuantos rollos. El rollo de Isaías A, prácticamente completo. El rollo de Isaías B, no estaba completo, pero sí muy deteriorado. De Habacuc solo se encontraron comentarios. En la cueva 4, fragmentos de 380 manuscritos, entre ellos uno, el de Samuel, del siglo IV a.C., conocido como el más antiguo hasta el día de hoy. Cueva 11, se encontraron 120 rollos, 120, más otros fragmentos, salmos en muy buen estado, fragmentos del libro de Levítico con muchos adornos, y un Targum. ¿Qué quiere decir Targum? Quiere decir interpretación en arameo del libro de Job. También se han encontrado manuscritos en el palacio de veraneo llamado Herodión y en Masada, cuyo nombre original en hebreo es Metzada, que significa fortaleza. En cuanto a escritos relacionados con el libro de Esther o Esther, no se encontró absolutamente nada. Y no olvidemos que este manuscrito, queridos hermanos, en especial, no se deseaba que fuera incluido porque es el único libro que no habla de Dios. Es la historia de Esther y el rey Asuero. Una bonita narración, pero queridos hermanos, en ningún momento habla del Altísimo. Es por ello que fue un libro muy polémico para integrarlo a la Biblia, porque no habla nada acerca del Altísimo. Como dato trascendente, se pudo comprobar que aunque los estudiosos afirmaban, que el libro de Isaías lo escribieron 3 personas, por haber encontrado, según ellos, 3 estilos distintos, que son ver el capítulo del 30 al 40, unas líneas entre el 33 y 34, y del 40 al 66. También dicen que se veían algunas alteraciones. Bueno, en los rollos de Qumrán se comprobó que estaba de una sola pieza. Y es muy importante hacer notar que quienes resguardaron todos estos manuscritos o rollos fueron los judíos esenios, quienes también somos llamados como celotas, que significa celosos de la ley. Y esto por aplicar de manera precisa y con mucha pasión
la ley de Dios en nuestra vida cotidiana. Pregunta: ¿quiénes desarrollaron el texto bíblico? A quienes desarrollaron el Antiguo Testamento se les llamó sofrim, que quiere decir escribas o copistas. Además, crearon, esto es muy importante, queridos hermanos, crearon un sistema único de anotación para indicar cómo debía de leerse a manera diferente de cómo estaba escrito. A este sistema se le llamó Ketiv Kere, que quiere decir escrito, léase. Estos sofrim eran de gran importancia. Preste su atención. Primeramente, eran celosos de cumplir la ley de Dios. Segundo, reunían grupos de alumnos y enseñaban este sistema al grado de doctores o intérpretes de la ley. Y tercero, de estos doctores o intérpretes se seleccionaba a un grupo de 72 ancianos y se formaba el Sanedrín, que es el consejo máximo judío para asuntos relacionados con la vida civil, administrativa y judicial del pueblo. A este sistema se le considera el origen de lo que hoy conocemos como el Senado. ¿Por qué? Porque la palabra Senado viene de senecto, que es la Cámara de los Ancianos. Bueno, hay países donde unos chamacos de 20 años son senadores. Hágame favor. Se supone que Senado viene de senecto, en donde radica la sabiduría. Ya no, ya de 20 años, con una lana usted sube a senador y todo está bien. Bien, estos escribas también debían seguir 10 reglas inviolables. Preste su atención. Esto no lo saben ni los pastores ni los sacerdotes, ¿eh? Nada de lo que le estoy diciendo lo saben. 1. El rollo debía ser hecho con vitela, que es, como ya dijimos, la piel de carnero de 1 año de edad y limpio de mancha. Y cada una debía estar unida con la otra vitela por medio de tendones. 2. No debían escribir menos de 48 líneas ni más de 60. Y además, en cada línea, no más de 33 letras. Fíjese bien, ¿eh? Tercero, debían estar alineadas derecha con izquierda. 4. La tinta tenía que ser negra y preparada según receta entre ellos. 5. Entre letra y letra debía haber un espacio del grueso de un cabello o de un hilo muy delgado. 6. Para que fuera facultado a copiar, debía tener una copia genuina y haber sido autorizada. 7. Tenía prohibido escribir letras, palabras o párrafos de memoria. Forzosamente debía haber el texto enfrente escrito. 8. Debían ser judíos de nacimiento, nunca de conversión, y además vestir ropas judías, y antes de empezar a escribir debían bañarse y estar totalmente limpios. Y esto es impresionante. 9. El nombre de Dios Santísimo tenía que ser escrito en un solo intento, cargando suficiente tinta en el cálamo. Es el nombre, ¿eh? Pregúntele a su pastor cómo se llama la pluma con la que escribían. No lo sabe. Se llama cálamo. Bien. Y si por mera casualidad, al plasmar el nombre del Santísimo, por falta de tinta, no estaba completo, ese manuscrito forzosamente tenía que ser desechado e iniciar uno nuevo. ¿Usted va a decir lo tiraban? No, lo dejaban en las bodegas para enseñar
a los niños, ¿verdad?, en las quejilacs, o sea, en las congregaciones. Bien, y 10. Si alguien hablaba al copista en el momento de estar escribiendo, este estaba obligado a no hacer caso, aún y cuando le estuviera hablando el rey. Observen ustedes qué cosa tan maravillosa. Antes que cualquier rey está el Santísimo. Bien, pregunta: ¿es la Biblia un libro confiable? Sí, aunque no es auténtico. Lo más cercano a ellos en el Antiguo Testamento es el texto masorético, conocido con el paso del tiempo como la versión Septuaginta, la versión de los 70. Esta fue escrita en Alejandría aproximadamente entre el año 285 al 246 antes de Cristo por 72 ancianos judíos conocidos como los masoretas. Entonces, queridos hermanos, aún la Biblia también se la debemos a los judíos. El Dios que tenemos es el Dios de los judíos. La Biblia que poseemos es gracias a los judíos. El Mesías, el Maestro, el Hijo del Altísimo, también judío. Bien, estos masoretas fueron enviados a esta capital por el sumo sacerdote Eleazar a través de Aristeas a escribir la historia del pueblo de Israel por sugerencia del bibliotecario Demetrio de Falerón, a petición del rey Ptolomeo II Filadelfo, para, ¿se acuerdan ustedes los que ya pasaron la secundaria? Para la gran biblioteca de Alejandría. Sin embargo, lo más antiguo que se conoce corresponde al Nuevo Testamento. Lo más antiguo que se conoce correspondiente al Nuevo Testamento es un pedazo de manuscrito conocido como el papiro P52 o papiro Rylands, escrito en griego, que contiene un texto del Evangelio de Juan. Y porque es muy pequeño, este mide un geme. ¿Qué es un geme? Es la medida equivalente a la distancia que hay entre el dedo pulgar y el dedo índice, y está fechado entre el 125 y el 150 después de Cristo. Actualmente es conservado y exhibido en la biblioteca John Rylands en Manchester, Inglaterra. Pregunta: ¿qué es el texto masorético? Bien, queridos hermanos, la palabra hebrea masoraj quiere decir transmisión. La misma a su vez representa tradición, la transmisión del texto. Y esta nace con un grupo muy selecto de estudiosos y eruditos en la ley, los mismos que aseguraron la correcta transmisión y el fiel entendimiento del texto bíblico. Entonces, la masora o texto masorético es un conjunto de notas sobre el texto de la Biblia hebrea transmitido de generación en generación, y es además un acontecimiento que se da entre las comunidades judías en los inicios del siglo VI al siglo XXI. La masora se divide en dos ramas. Una fue la masora numeral, la cual daba el número de verso y de palabra de cada libro. Y otra fue la masora textual, misma que hacía las observaciones lingüísticas y que a su vez se dividía en tres: masora pequeña, masora grande y masora final.
Pregunta: ¿quiénes fueron los masoretas? Los masoretas fueron un grupo de judíos estudiosos, eruditos y escribas que aseguraron la correcta transmisión y fiel entendimiento del texto bíblico. ¿Cuáles fueron sus actividades? Bueno, primero desarrollaron un método de escritura y segundo, hicieron al texto bíblico una separación por párrafos. En el siglo X, el texto se dividió por temas, y en los siglos XIII y XIV, Stephen Langton y Robert Estienne lo separaron por capítulos y versículos. Además, queridos hermanos, purificaron la escritura hebrea, perfeccionaron la vocalización, agregando a la escritura las vocales, y le pusieron acentos a las palabras y signos gramaticales, dando como resultado que en el año 90, en Jabnia, o Jabné, como algunos le llaman, determinaron los masoretas el texto de la Biblia hebrea, un trabajo cuya duración fue de alrededor de 7 siglos. Estamos hablando, queridos hermanos, de aproximadamente el año 200 antes de Cristo al 500 después de Cristo. Los masoretas fueron dos grupos fundamentales: el grupo de Zorobabel, que es el que reconstruye la casa de Dios, y el grupo de Esdras, que es el que recupera la ley. Pues no debemos olvidar que algunos libros en aquel entonces no estaban incluidos, como por ejemplo los libros de los Macabeos, ya que estos acontecimientos tuvieron lugar alrededor del año 140-160 antes de Cristo. Y en cuanto al libro de Esther, no se decidían si se incluiría en la Biblia o no. Asimismo, el Nuevo Testamento tampoco estaba incluido, pues este se fija aproximadamente en el 389 después de Cristo. Y antes, queridos hermanos, de despedirnos, quisiera yo decirles, por favor, después de 30 programas, ninguno de ustedes, queridos hermanos, piense que esta información está de sobra. ¿Y sabe por qué? Porque ustedes no la sabían. Sus sacerdotes no la saben. Sus pastores tampoco. Me parece muy correcto que ustedes tengan las referencias, por lo menos las referencias de lo que fue, se hizo, se urgió para ir diseñando el texto bíblico y cómo fue que vino a dar a todos nosotros. Y espérense, queridos hermanos, porque la próxima semana entraremos a la cantidad de manuscritos conocidos que no han sido incluidos, y también se darán ustedes un gusto cuando conozcan los cientos de versiones de la Biblia. Así es que se van a dar cuenta que aquel que les diga yo tengo la Biblia verdadera solo está haciendo gala de su ignorancia. Ustedes quedarán satisfechos. Bien, sección cultural. ¿Sabían ustedes que el nombre correcto del procurador romano en Judea, quien condenó a Jesús el Cristo, es Poncio Pilato? Repito, Pilato, y no Pilatos. Algunos argumentan que la pronunciación Pilatos proviene de su origen latín, Pilatus. Sin embargo, en latín dicho nombre se escribe Pontius Pilatus. Por tanto, castellanizado bajo ese mismo criterio, se diría Poncios Pilatos. Mas como no es así, entonces lo correcto que ustedes han pronunciado, eso es lo real: Poncio Pilato. Diccionario. ¿Qué significa la palabra expiación? Se nos ha dicho que el día de la expiación se traduce como el día del perdón, y no. Según el diccionario de la Real Academia Española, expiación quiere decir purificar una cosa profanada. Quiere decir pedir el borrar culpas. Entonces, expiación
quiere decir, queridos hermanos, arrepentimiento. Ese es su sinónimo. Y su antónimo sería perdón. Así es que día de la expiación es el día del arrepentimiento. Un saludo hasta Miami, Florida, Estados Unidos, a nuestra querida hermana Tatiana Hernández. Muchas gracias por su constante participación en las redes sociales. Dios le bendiga a usted, a su nena, por favor. Y antes de decirles en la despedida, por favor, para todos los queridos televidentes que piensan que todo lo que estamos viendo es paja o está de relleno, serían ustedes unos cuantos miles, los que conocieran cómo se fue manoseando el texto bíblico. Queridos televidentes, próximo programa continuaremos con esta breve historia de la Biblia. Seguiremos presentando los videos. Uno los estamos mandando a verificar para que les demos la noticia exacta, pero vamos a presentar, queridos hermanos, todo lo que ustedes nos están haciendo el favor de mandarnos. Así es que, en espera, bueno, hay unos cuates que dicen, oiga, ya le mandé mi video, ¿me podrá decir en qué programa lo puedo ver? ¿Sabe qué le dicen? Cuando pague su suscripción, le decimos en dónde. No, aquí no tenemos ese problema. Aquí sus videos serán pasados con prontitud. Un saludo entonces a todos ustedes, pidiéndole a Dios que los bendiga, les multiplique todo cuanto tienen, y que este día de Reyes, si de verdad fuéramos libres, no lo hubiéramos vivido como muchos lo hicieron. Pero queda la reflexión para que en adelante nuestros hijos nos vean como unos auténticos padres, que estuvimos hartos de las mentiras. ¿Se imagina qué emoción de los niños? No obstante que ellos pidieron tal o cual juguete, usted los lleve y les diga, escoge el que quieras. Eso sería un verdadero regalo a los niños, y no lo que hemos hecho durante toda nuestra vida. La verdad nos está haciendo libres. Bienvenidos a la libertad. El bendito los ha llamado, hermanos. Y recuerden, las cosas del Altísimo son gratis. Son gratis. Que Dios los bendiga. Muchas gracias y hasta entonces. Deténganse ahora. Infórmense. Observen y pregunten cómo era en la antigüedad. Y cual sea el buen camino, vayan por él y encontrarán descanso para su vida.